En mi caso, digamos, cuando arranqué, y debo decirlo, yo de verdad sentí que era el único niño del planeta que tenía eso. Yo decía, todos los niños hacen y hacen, el mío no hace tal cosa. Pues es importante, digamos, buscar esa ayuda, dejarse guiar, hablar, comunicar. A veces uno, sus miedos, sus dudas, uno cuando las comunica, se encuentra uno con, no, mire, tranquila, esto no es así, esto se puede solucionar, esto no es un problema. Entonces, que eso fue un bloque que yo me quité encima y yo decía, no, esto va a ser terrible. No, ya a medida que empezó Felipe a evolucionar, es saber manejar todo este diagnóstico y darle las herramientas a él y a nosotros como familia para seguir adelante. Cuando mi esposo encontró Neurosensory, vino hasta acá, habló con la doctora Carolina en su momento y dicho por él dijo, acá este es el sitio. Y ya cuando yo empecé a asistir, yo le decía a mi esposo, es que no me siento sola, no soy la única que tiene todas estas angustias o que tiene un niño con estas características. Incluso Juanfe ni siquiera a veces cantaba, o sea, y de un momento a otro empezó a cantar. Ahora es que ahora no lo callamos, que él de acá no sale, él no, Juanfe, vamos a ir donde la doctora Carolina, de una, vamos. Mamá, o cuando a veces por temas de reuniones y no podemos venir, mamá, cuando vamos a ir donde la doctora porque no fuimos a la terapia. Entonces como que fueron como muchas bendiciones entre varias personas interviniendo en todo este proceso de Juanfe, y pues hoy Juan Felipe es otra persona, es otro niño. Hola, soy Carolina Duarte, coordinadora asistencial de Neurosensory, y el día de hoy les voy a presentar una mamá muy especial para nosotras. Ella ha vivido un proceso muy transformador con su hijo, y el día de hoy queremos como contarles un poco los detalles que ha tenido todo este proceso. Cuéntanos cómo has vivido ese proceso, cómo fue que llega Juanfe acá. Bueno, nosotros llegamos, digamos que principalmente por recomendación del colegio, al identificar ciertos comportamientos, actitudes, digamos que irrumpían un poco en lo que el colegio esperaba. Entonces empezamos a buscar varios profesionales, incluso fuimos a otros, pero cuando mi esposo encontró Neurosensory, vino hasta acá, habló con la doctora Carolina en su momento y dicho por él dijo, acá este es el sitio, se sintió súper cómodo, tranquilo. Y ya cuando yo empecé a asistir, yo le decía a mi esposo, es que no me siento sola, no soy la única que tiene todas estas angustias o que tiene un niño con estas características. Y pues es transformador en cuanto a nuestro hogar, a los alcances de Juanfe en el colegio y pues a toda su evolución. Y no en vano llevamos acá ya 4 años y medio con Neurosensory y pues vamos a ver hasta cuándo vamos a seguir, pero ahora yo les cuento que la experiencia de haberlos conocido fue maravillosa. Creo que de las familias que más recuerdo dentro de mis procesos profesionales y los casos que tenemos acá, además este papá llega súper juicioso a esperarme, me esperó casi 45 minutos a que yo terminara una cita y él dijo como, no, yo te espero, o sea, yo salgo y le digo como, estoy en cita, no te puedo atender, y súper paciente, él se espera, bueno, finalmente ya llegamos al punto donde él me empieza como a contar todas sus miedos, sus inseguridades, sus cosas, sí. y empezamos como en este proceso de no es solamente son ustedes como papás, esto le pasa a muchos papás. De hecho después de la pandemia tuvimos un pico de muchísimas remisiones acerca de todos estos procesos atencionales, y Juanfe en particular pues me llega a mis manos primero, y con él empezamos a abordar todos sus procesos de integración sensorial, porque este chiquitín no se podía quedar quieto nunca, era súper irritable, súper reactivo, le costaba un montón de cosas. Entonces cuando nos conocemos y cuando empezamos digamos que su familia empieza a entender un poco cómo tiene que manejarse en ciertas situaciones, incluso su alimentación, incluso sus hábitos, entonces todo esto empieza a ser transformador y pues en ese punto pues maravilloso. Como después de que yo empiezo o que termino todo este proceso de intervención o que empiezo a completar, empiezo a hacer sugerencia de otros profesionales que se adhieren al tratamiento, ¿sí?
quiero que nos cuentes cuándo empieza a relacionar todo este círculo de profesionales, además porque tuvimos que vincularnos ya con colegio, con un montón de especialistas. Es clave lo que dices, y el empezar a entender la situación y el diagnóstico de Juan, digamos, hace que empecemos a mirar, ya no solo es terapia ocupacional, necesitamos fonoaudiología, algo de psicología, temas de alimentación, temas de hábitos, deporte, o sea, fueron muchas cosas que empezamos a implementar en nuestro día a día, y que junto con el colegio también empezamos a implementar, y ahí ocurrió como la magia. ¿Por qué? Porque fuimos o somos muy juiciosos con todo el tema de terapias, como les digo a las profes en el colegio, si ustedes me dicen que me tengo que parar de cabeza, lo hacemos, y así ha sido. Juanfe, cuando llegó, pues Juanfe no es una persona que sea muy sociable o que sea muy abierta a los demás, le costó bastante, porque pues también eran personas nuevas, eran profesionales nuevos, pero obviamente en su naturalidad de niño, pues yo lo entendía en parte. Digamos que yo soy un poquito más, yo de pena no sufro, pero papá sí es un poquito más tímido, y Juanfe se inclina mucho más a ese tipo de personalidad tímida. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando, a medida que él empezó a ver que aquí era un poco de juego, que no le iban a hacer nada malo, él empezó a interactuar con todos, y pues tú eres testigo que él de acá no sale. Él no, Juanfe, vamos a ir donde la doctora Carolina, de una. Vamos. Mamá, o cuando a veces por temas de reuniones y no podemos venir, mamá, cuando vamos a ir donde la doctora ¿Por qué no fuimos a la terapia? O digamos, con la fonoaudióloga que tenemos ahorita, mamá, la doctora Bob Esponja, porque cuando la conoció tenía un buzo de Bob Esponja. Y son cosas que también lo tranquilizan a uno, porque cuando no está ese clic, pues uno dice, no, esto acá no avanza. Y además que es importante que no solo estos ambientes de intervención sean vistos desde lo clínico, es importantísimo, la base tiene que ser esa, pero yo siento que la terapia es un arte, o sea, es un arte en el que tú te vinculas con un niño, él genera un clic contigo además, y esto hace que podamos entrar a lo más profundo de sus emociones. Entonces empezamos a canalizar un montón de cosas. Fue divino cuando empecé a ir al colegio, y entonces la psicóloga ya me decía como, no, mira que ya se expone un poco más, ya puede hacer exposiciones de por lo menos 2 minutos, y para nosotros eso era un cambio gigante, porque este muchacho tenía unos problemas de inseguridad en sí mismo, más allá del diagnóstico, más allá de lo que pues pudiera estar experimentando, desarrolló todas estas habilidades, y creo que fue maravilloso. Incluso no solo en el colegio, yo creo que a nivel familiar, y pues nosotros le preguntamos, Juanfe, ¿y qué comiste? No, a veces no, ni me contaba. Oye, ¿cómo te fue con tus amigos? No me decía nada. Incluso Juanfe ni siquiera a veces cantaba, o sea, y de un momento a otro empezó a cantar. Ahora es que ahora no lo callamos, ¿no? Entonces a cantar, a contarme las cosas. En el colegio, digamos que alguien también muy, muy importante que nos apoyó y nos respaldó un montón, y que incluso también tiene, uno de sus hijos tiene también diagnóstico de TDAH. Ella también como que hizo parte de todo este engranaje, y empezamos a andar con ella. Entonces como que fueron como muchas bendiciones entre varias personas interviniendo en todo este proceso de Juanfe, y pues hoy Juan Felipe es otra persona, es otro niño, aunque digamos hay muchas cosas por trabajar, y es como en el gimnasio, las terapias, uno cuando va al gimnasio no quiere el otro día va a estar divino, flaca, no, toca con tiempo. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y a veces, o sea, hemos pasado por momentos, tú lo sabes, hemos pasado por unas situaciones y no hemos parado. O sea, hemos hecho como, hagamos, miremos qué hacemos, no hemos parado. O sea, cuando paramos es ya porque es algo, no sé, reuniones, o un tema de salud, que Juanfe pues también ha trabajado pues, un par de temas de clínica, pero aquí hemos estado muy juiciosos, y de verdad que los cambios en Juanfe son notorios para todos. Es importante esa acotación que pues, tú haces, porque a veces los padres inician el proceso muy vigorosos y de repente empiezan como a irlo soltando y lo van dejando. Entonces a veces llegan como al cierto tope de terapias y dicen, bueno, yo ya le vi cambios ya,
lo suelto. Entonces, pues también es importante que veamos que que esa constancia del proceso es súper importante. Sé que es algo que pues amerita tiempo, disposición, una cantidad de cosas, pero que finalmente con familias, digamos que por eso es tan importante que los padres puedan escuchar estas historias y es que ustedes también van a contar, bueno, sí, es un esfuerzo, pero es una inversión al futuro porque ya no voy a tener que hacer muchas cosas después. Y que ya generé muchos, digamos, otras. de los comportamientos de Juanfe, yo te lo decía, yo los normalizaba porque incluso yo era así. Yo soy una persona muy inatenta. Soy una persona que es que me gusta hacer varias cosas al tiempo. Entonces, mientras estoy revisando algo en el trabajo, le pedí el favor a algún compañero que me ayude. En la casa ni decir. Pero empecé a normalizar y yo decía, no, pues que yo también soy así. Y ya empezaron los profesionales a darle nombre a esto y yo decía, ah, caramba, entonces esto no es normal. Lo que pasa es que uno a veces empieza a acostumbrarse y a vivir con ello, ¿sí? Y no está mal, pero de pronto si a mí de niña me hubieran llevado un par de terapias o si me hubieran dicho, mire, hay algo que tiene el TDAH que se llama hiperfoco, creo que es no sé si es condición, si es un rasgo, síntoma. Sí. Y a mí me pasa a veces que cuando me enfoco con algo o se me corta el tiempo para entregar algo en el trabajo, para hacer algo, vuelo. Juanfe tiene eso. Okay. Es bueno, a veces es malo porque pues es vivir como al límite, ¿sí? Entonces, tal vez si de pronto en mi caso eso se hubiera tratado en un momento, me hubiera evitado un par de temas de estrés y demás. Pero digamos que también venimos a terapia más pensando en un futuro de un adulto un poco más centrado, más tranquilo, con una salud mental mucho más liviana, porque creo que los papás de ahora que estamos en terapia, es que vamos a una cosa, que la alimentación, que el dulce, la cosa, estamos haciendo una inversión a futuro. O sea, yo no sé en la adolescencia cómo vaya a ser el tema, pero yo creo que de adulto Juanfe va a ser una persona mucho más tranquila, va a ser una persona que va a tener herramientas para manejar sus condiciones, porque no sé, digamos, si es algo exacto, sus emociones, no sé si sus comportamientos o estas cosas que, como les digo, normalizamos vayan a cambiar, pero sí que pueda tener las herramientas para desarrollarse a nivel universitario, profesional, para poder elegir y adaptarse a la vida de manera normal, o sea, de manera más típica. Exacto. Para terminar, me gustaría escucharte como dentro de tu experiencia, ¿qué podrías sugerirle a familias que están pasando por estas situaciones? En mi caso, digamos, cuando arranqué, debo decirlo, yo de verdad sentí que era el único niño del planeta que tenía eso. Yo decía, todos los niños hacen y hacen, el mío no hace tal cosa. Es que Pepito dio 4 vueltas, el mío intentó dar media. Pero a veces nos llenamos de cosas, nos cerramos a la banda, a veces porque, insisto, pensamos que somos los únicos, pero incluso cuando llegamos acá y empezamos a ver varios niños con muchos diagnósticos, uno dice, no somos los únicos. Ver muchas familias, incluso nuestros amigos, los niños cercanos, ya a veces nos sentimos fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas, oigas, le recomiendo, vayan de la doctora Carolina, que mire que hace y yo creo que también uno calmarse un poco, hablar, buscar ayuda. A veces los colegios también nos llevan como por el camino para buscar esa ayuda. Y a veces, como tú dices, hay papás de pronto que no tienen esa constancia o por diferentes razones paran en el proceso. Porque a veces, digamos, hay niños que a la tercera terapia, ¡pum!, tienen un cambio. Hay otros que necesitan, no sé, un año. No tengo ni idea. Pero con Juanfe el tema ha sido constancia. Además que tú tuviste la suerte de que encontraste un colegio que pues sabía de inclusión, y sabía de adaptaciones, exacto. Entonces a este chiquitín le hacen sus adaptaciones, sus planes de ajustes razonables, los trabajamos en equipo, o sea, todas esas cosas hacen que de alguna manera esa sinergia entre todos esos sistemas de trabajo pues den unas ventajas. Incluso estando acá también aprendimos a cómo abordar a Juan Felipe, no solo digamos en el colegio, porque como les digo, las terapias y todos los trabajos que se ven en el colegio más los proyectamos a casa. Entonces pues es importante, digamos, buscar esa ayuda, dejarse guiar, hablar, comunicar. A veces uno, sus miedos, sus dudas, uno cuando las comunica se encuentra uno con,
dijo, mire, tranquila, esto no es así, esto se puede solucionar, esto no es un problema. Entonces, que eso fue un bloque que yo me quité encima y yo decía, no, esto va a ser terrible. No, y ya a medida que empezó Felipe a evolucionar, es saber manejar todo este diagnóstico y darle las herramientas a él y a nosotros como familia para seguir adelante. Bueno, gracias Lorena por contarnos esta historia tan No, bonita. señora. Y pues creemos que tendremos en un futuro Sí. más historias de más padres de familia. Agradezco enormemente tu No, compañía en falta. en este proceso y pues que muchos papás puedan escuchar estas historias.